Esto nace, yo pensaba en estos días, en la oportunidad que tuve de conocer muchos hermanos. Tuve la bendición de tener padres muy hospedadores y muchos hermanos que venían de Argentina venían a casa y siempre se forma ese momento tan lindo después de la cena o antes de la cena, de hablar y bueno, todos contaban de la obra y eso generó en mí un deseo por conocer de la obra. Y fue así que, en base a libros y también a la colaboración de hermanos, se pudo hacer algo que hoy lo quiero transmitir. Lo primero que digo es yo no soy historiador, soy simplemente un hermano en la fe y nada más, pero que tengo algunas cosas escritas que las quiero poner hoy. Y le comentaba hoy a Andrés que yo no tenía, cuando hice todo esto, no teníamos internet, o sea que quizás en el momento actual saber cosas de la historia de la iglesia, no de la iglesia en el Uruguay, sino en el mundo, sería mucho más fácil entrar en internet, pero yo no lo tenía y lo hice en base a lo que podía encontrar en los libros que yo tenía. Vamos a comenzar entonces con la historia de la iglesia y sus comienzos luego de la era apostólica, diríamos en el año 100, 110. Lo que uno comienza a ver cuando empieza a estudiar todo lo que fue la historia de la iglesia, ve que los rasgos principales fue el apartamiento de la escritura, cómo vez tras vez vamos notando que las personas, los creyentes, se iban apartando e iban poniendo cosas humanas. Y esto estaba predicho por el mismo Señor. Nosotros recordamos lo que el Señor dice, aquella parábola de la cizaña en Mateo 13, ¿verdad? Que vendrá el enemigo y sembrará entre la semilla del trigo la cizaña. Y esto lo supo hacer muy bien Satanás. Por eso el Señor les tiene que decir allí en Mateo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Más adelante el apóstol Pablo, sabiendo de todo esto que estaba empezando a venir, dice, conociendo el tiempo, porque ahora está más cerca a nosotros nuestra salvación. La noche está avanzada y se acerca el día. Y habla de desechar las obras de las tinieblas, porque tras todo esto estaba Satanás y está Satanás. Ya cuando entramos más en el tiempo de los apóstoles, el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, allí dice, les comenta que los de Asia, dice, me han abandonado siguiendo otras cosas. En 1 Corintios ya vemos que algunos dicen, no, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. En Filipenses dice el apóstol Pablo que cada uno busca lo suyo. Más adelante llegamos a 3 Juan y allí tenemos a Diótrefe, aquel hombre que muestra que no quiere sujetarse a la palabra del Señor, sino que busca lo suyo. Y la advertencia que continúa para hoy es Colosenses 2, andar arraigados y sobreedificados en él. Entonces vamos a entrar pensando en la historia de la iglesia, luego de eso ya predicho por el Señor, en el tiempo de los apóstoles, cuando ya van quedando los apóstoles, que el apóstol Pedro dice que los indoctos tuercen el significado de las escrituras. Y había una fuerza muy grande del judaísmo, y ellos terminan expulsando a muchos apóstoles de los límites de ellos. Cuando nosotros empezamos a leer y a estudiar algo sobre la historia, vamos a encontrar que nos hablan de los escritores no canónicos, y todos sabemos que hubo muchos libros escritos después de que se termina de cerrar la Biblia, por ejemplo con Clemente, Ignacio, Policarpio, Hermas y otros que fueron defensores de la verdad, que hicieron sus libros y hay buenos escritos para meditar. Pero otros que también siguieron haciendo lo mismo fueron desviándose de la verdad, como hay algunos escritos, por ejemplo, de Justino, Arístedes, Cuadrado, Tertuliano, que manifiestan esa realidad de ir imponiendo costumbres y hechos y cosas, arraigándolas como que eran escriturales, pero realmente no lo eran. Cuando nosotros llegamos al año 113 de la era cristiana, allí comienza la era del desarrollo de la iglesia papal, la cual no surge de un día para el otro, sino por el apartamiento, como ya decíamos, gradual de las escrituras. Allí tenemos a Alejandro, el obispo de Roma, que introduce en esa época el agua bendita. Luego nosotros tenemos en el 140
que comienzan con el ayuno de Cuaresma. Y la Escritura menciona el ayuno como cosa conveniente para aquella persona que desea aplicarlo voluntariamente, pues la gracia no impone, sino que instruye, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos al año 140 y 160, comienza, diríamos, una línea de que le llamaron el montanismo. Y este montanismo dividía al Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. Además, manifestaba y creía que el Espíritu Santo se manifestaba por los profetas y profetisas y daba una excesiva intervención a lo humano. Tertuliano fue uno de los que los apoyaban y precursores de eso. Luego nosotros tenemos a Orígenes, que es el sucesor de Clemente, que luego empieza el gnosticismo, y este gnosticismo dice que creía que el cuerpo físico del Señor no era real, que el Espíritu descendió sobre él en el bautismo, pero lo dejó antes de su crucifixión. Además, comentaban ellos e impulsaban el sentir de que la persona se salvaba por el conocimiento y no por fe. Y esto anduvo muy, muy fuerte en aquellos entonces. Luego venía Irineo también con sus errores. Más adelante tenemos la autoridad del obispo, que fue en el año 185 al 200. También tenemos a Cipriano. Y allí comienza el ascetismo, que era resistir los placeres mundanos y carnales, lo cual conseguía purificar al espíritu. O sea que es bastante distanciado lo que la Biblia nos dice, ¿no? Nosotros tenemos que buscar al Señor y su palabra y buscarle a Él para que el Espíritu pueda honrarnos, honrarle a Él y servirnos, ¿verdad? También estaba el maniqueísmo. ¿Qué era esto? Consideraban que el espíritu del hombre es de Dios, pero el cuerpo es de los demonios. Creo que lo confundí. Consideraba que el espíritu del hombre es de Dios, pero el cuerpo es de los demonios. O sea que vemos que hacen cosas raras. También estaba el fetichismo. Era devoción hacia los objetos materiales, dándole poderes. Y luego tenemos los sacramentos, ¿verdad? Estos eran 7. Bautismo, penitencia, Eucaristía, confesión, orden sacerdotal, matrimonio y unción de los enfermos. ¿Cómo podemos ver cómo se van poniendo cosas a lo que dice la Escritura, agregando cosas que lo que hacían eran apartar de la verdad a aquellos que le seguían? En el año 220 al 250 tomó fuerza el novicianismo. Este noviciano era un obispo de Roma que era defensor de la Trinidad, pero negaba la restauración de lo descarriado. O sea, aquel que cometía un pecado estaba perdido y no tenía ninguna opción de volver, aunque viniera arrepentido. Ya llegando al año 260, comienza la vida monástica, con la intención de huir del mundo y de las tentaciones. Todo lo contrario al mandamiento del Señor a los suyos, que le dice, id por el mundo, por todo el mundo, y anunciad el Evangelio, ¿verdad? Allí querían que se apartaran de todos para poder ser santos. El año 300 comienzan a adorar las reliquias, o partes de cuerpo de un santo u objeto que pertenecía a un santo. También recordamos lo que le dijo el ángel a Juan, mira que no lo hago, cuando Juan se quería hincar delante de él, porque yo soy siervo contigo, adora a Dios. Y el mandamiento de Dios es adorarle a Él. Y uno sabe que en los mandamientos que le da a Moisés no adorarás imágenes, ¿verdad? Pero ya lo estaban cambiando todo. En el año 325 comienza el emperador Constantino, quien logra la fusión del cristianismo y el sistema político. Y luego en el Concilio de Nicea se decreta oficialmente que la religión del Estado, la religión era del Estado era de Roma, ¿verdad? Y lo que parecía una victoria para el cristianismo fue el comienzo del alejamiento escritural. Leía un artículo del hermano Pablo Wojchenko, lo cual decía, la cizaña más grande que se sembró, el enemigo fue la imitación, que luego se desarrolló y culminó en la iglesia papal. Es así como ya venimos, viendo que en forma progresiva se produjo el alejamiento de la escritura a partir del siglo II. En el año 350 se introduce la misa, mudando el término cena del Señor o partimiento del pan, otro síntoma del decaimiento espiritual y cambio a la iglesia papal. Seguimos mirando cómo fue la decadencia. En el año 390
comenzaron el castigo corporal y las penitencias para obtener cierta gracia de Dios. En el año 400 se introduce la doctrina del purgatorio, un invento del mismo diablo, explotando la ignorancia de aquellos que no conocen las Escrituras. Cuando yo leo esto me hace pensar mucho, mis queridos, en la importancia de conocer la palabra de Dios, porque Satanás es el mismo. Sigue siempre metiendo su cizaña y buscando que nos vayamos apartando de la verdad, ¿verdad? Que el Señor nos libre entonces para que podamos honrarle a Él, seguir y buscar de serle fiel en todas las cosas. En el año 460, León I, obispo de Roma, ordenó la observancia forzosa de 4 ayunos anuales. En el año 470 comienzan los rezos a los muertos. También se introduce por esa época las imágenes y la adoración a María. En el 561 el Concilio Trentino impuso como regla de fe la doctrina de la transubstanciación, insinuando que el pan y el vino se cambiaban en el cuerpo y la sangre de Cristo al momento de celebrar la misa. En el año 595 el obispo de Constantinopla se proclamó a sí mismo obispo universal. Y si bien el obispo de Roma en un principio no estuvo de acuerdo, pocos años después, ya en el 607 se introduce el papado romano. También se impone la lengua latina para los servicios religiosos y comienza el uso de velas y lámparas para todos sus oficios. El año 607 aparece en Arabia Mahoma y en el año 610 se implanta el Día de Todos los Santos. Pero llegando al 675 comienza una época de esclarecimientos. Allí Bonifacio, un erudito monje británico, predicó e instaló el Evangelio en las regiones al oeste del Rin. También se sabe que Constantino, llamado también Silvano, obtuvo una copia de los 4 Evangelios y las epístolas de Pablo, que revolucionaron su vida y le encaminaron por el sendero de la fe y del conocimiento de Cristo como su Salvador y Señor. Este murió tras la persecución que se originó en tiempos del hijo adoptivo de Constantino. En el año 700 se implantó la hostia para la misa violando el mandamiento del Señor. El año 705 comienza la implantación de utilizar el crucifijo. 750 se establece la absolución al penitente que haya confesado sus pecados al sacerdote. Comienza el movimiento pauliciano, quienes formaron un frente unido para sostener la luz de la verdad. Esta comunidad creció mucho al sur de Armenia. En el año 768 el Estado da el diezmo al clero y así pasa a depender el clero del Estado. Año 769 el Concilio de Roma vota y decreta el culto y veneración a las imágenes, transgrediendo el mandamiento del Señor. 844 Justiniano II inmoló en una hoguera común a varios miles de cristianos. 852 se impuso el rocío de agua bendita sobre las casas, también sobre los animales y los alimentos. En el 869 la tradición a la par de las escrituras, lo cual permitió que gradualmente se sustituya la escritura por sus decretos y ordenanzas, produciendo el deterioro espiritual. Año 969, Juan XIII bautiza la primera campana, y las campanas fueron puestas para recordar que se debiera misa, mientras que nosotros, los hijos de Dios, sentimos la necesidad de hacer la memoria del Señor. Por eso vamos con alegría a recordarle y no necesitamos que nos toquen una campana, ¿verdad? Año 1055, el Papa Víctor II autoriza la redención de una penitencia por dinero, quitando el valor al sacrificio de Cristo. En el 1074 se obliga al celibato. Años después fue prohibido el matrimonio de los sacerdotes. 1167 comienza a tomar fuerza los protestantes. Pedro Gualdo, en el sur de Francia, contribuye a la consolidación de la doctrina. Se hizo traducir la escritura para poder leerla. Ya en posesión de los evangelios y parte de las epístolas, comenzó un estudio detenido de la palabra y así anunciaba de pueblo en pueblo la palabra. En el 1200
1515 el emperador Federico impulsa la Inquisición. En 1229 el Concilio de Tolosa prohibió a los laicos leer la Biblia. En el 1300 se decretó el uso de indulgencias a los difuntos, o sea, con el pago de dinero. 1320 traducción de la Biblia al inglés. 1478 el Papa Sixto IV, junto al arzobispo de Sevilla, estableció la Inquisición, torturando así a incontables creyentes en el Señor. 1545, en el Concilio de Trento, se agrega a las Sagradas Escrituras los libros apócrifos. Y acá quiero comenzar a que ustedes puedan ver los precursores de la Reforma. Tenemos a Juan Wycliffe, 1320-1384, que aunque dentro del catolicismo, hombre elocuente y erudito, fustigó con energía al clero hasta decir: la única cabeza de la Iglesia es Cristo. En pocas palabras, es imposible mencionar el aporte que las declaraciones y confesiones de este teólogo de la Universidad de Oxford hicieron a favor de la esperanza de la Iglesia en su resurgir doctrinal. Sus palabras: mientras que Cristo está en el cielo, la Iglesia tiene el mejor Papa, fueron muy valerosas, y sus escritos fueron de gran valor para otro valeroso testigo. Y hablamos de Juan Hus, 1360-1415, hombre muy estudioso de la Biblia. Le valió la prisión y posteriormente la tortura y la horripilante muerte en la hoguera. En sus escritos, Hus hablaba de la fidelidad de la Biblia, de la sangre de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Además, habló de la seguridad de la venida del Señor. Fue así que muchos creyeron en la venida del Anticristo y la segunda venida del Señor. Jerónimo Savonarola, 1483-1546. Estando en el convento de San Marcos en Florencia, se dedicó al estudio de la Biblia y pronto se regocijó en la salvación, en el perdón de sus pecados, y aunque tenía algunos errores, no dejó de ser un precursor de la Reforma. Y llegamos a Martín Lutero, 1483-1546, un joven que sacudió el mundo. Un joven sediento de conocimiento, ingresó en la facultad de Erfurt para seguir abogacía. Un día, mientras inspeccionaba algunos libros en una biblioteca, encontró una Biblia, desconocida totalmente para él. Al leerla notó que había mucho de lo que se decía en la iglesia, pero que también había cosas que él no conocía y las ignoraba. Es así que de su lectura comienza a preocupar el destino de su alma. Enclaustrado, se dedicó a la lectura y fue así iluminado por la palabra. Sintió la pobreza de su estado y la grandeza de Dios. Vio que las obras que creía eficaces no figuraban para la salvación de su alma. Aprendió el hebreo y el griego. Y en la lectura de la Biblia, especialmente en los escritos de Pablo, trajo un avivamiento en la predicación de la doctrina de la gracia, la justificación por la fe y el perdón de pecados. Arrepentido aceptó a Cristo, y su verdad era: el justo vivirá por la fe. El enfoque que dio a sus mensajes era que el sistema romano no podía traer paz al alma de un hombre. Luego fue cuando clavó sus 95 tesis y pasó a ser perseguido por la Iglesia romana. Lutero había comenzado un gran cambio en la evangelización, pero quedaban muchas cosas aún oscuras en su enseñanza. La doctrina de la soberanía divina en la salvación fue proclamada por todos los reformadores. Ulrico Zwinglio, 1484-1531. Este era un sacerdote suizo, que sus predicaciones y tendencias reformistas atrajeron la atención general. En Zúrich, Zwinglio causó sensación al predicar una exposición de los evangelios en el lenguaje del pueblo, menospreciando la lengua latina de la Iglesia romana. En el 1522 atacó el celibato del clero. También enfatizaba que la salvación es por fe y que Cristo es la única cabeza de su Iglesia. Atacaba los sacramentos romanos y el purgatorio.
En 1524 se casó y formó un hogar. Más tarde celebra la primera cena del Señor. Se cuenta que luego que ministró la palabra, puso un mantel blanco sobre la mesa y me emociona esto. El pan y la copa. Y todos se arrodillaron y alabaron y adoraron al Señor. Satanás era vencido, gracias a Dios. Luego viene Calvino, Juan Calvino, 1509-1564. Era un francés dinámico y enérgico. Fue predicador, ministro y escritor que tuvo que huir cuando la persecución en el año 1534 y se estableció en Ginebra. En sus escritos se hizo centrar en la disciplina de la Iglesia la Cena del Señor y se enseñaba la verdadera presencia espiritual de ella, del Señor en ella. Juan Knox, 1505-1572, un escocés, considerado como reformador de los más notables, hombre honesto, de fuerte carácter, fustigaba al papado y a la Iglesia católica en sus enseñanzas, manifestando el reconocimiento a los ministros que enseñaban, los ancianos y diáconos, y a Cristo como el único jefe de su iglesia. Juan Whitefield y Carlos Wesley, 1715-1800 aproximadamente. Whitefield era el predicador más capaz, utilizando la forma de hacerlo al aire libre. Carlos, un gran escritor de himnos, mientras que Juan era el organizador metódico que dio estructura y continuación al movimiento metodista. 1825. El movimiento de los hermanos se inicia en Dublín y Plymouth a mediados del año 1825 y se caracterizó por un fuerte efecto a las enseñanzas y prácticas del Nuevo Testamento, o sea, el cambio volviendo a la realidad de la palabra del Señor. Yo acá tengo un escrito por el señor Frederick Bruce. Dice que desde el año 1959 fue profesor de crítica y exégesis bíblica en la Universidad de Manchester. Y él pone como título a su escrito ¿Quiénes son los hermanos? Y dice así: los hermanos o hermanos cristianos toman este nombre porque ellos prefieren ser conocidos por una designación lo suficientemente amplia como para abarcar a todos sus hermanos cristianos. Hay dos agrupaciones principales entre ellos, normalmente descritos como hermanos libres y hermanos exclusivistas. La condición de libres y exclusivos denotan sus principios respectivos con respecto a la comunión. Esta página solo se refiere a las personas llamadas hermanos libres. El escritor no tiene autoridad para escribir sobre sus amigos exclusivos. Los hermanos libres no tienen ninguna organización central. Ellos pertenecen a un número grande de iglesias locales o asambleas, extendidas a lo largo de Comunidad Británica, los Estados Unidos, el continente europeo y muchas otras regiones. Cada una de sus iglesias locales es hasta ahora independiente con respecto a la administración. No hay ninguna federación o unión que los reúna juntos. Sin embargo, hay una semejanza familiar reconocible entre ellos y su sentido de un vínculo espiritual que es fuerte. Gracias a Dios que se sigue manteniendo esa realidad, ¿verdad? Mientras yo leía esto pensaba en lo lindo que pasamos en las conferencias cuando todos los hermanos podemos estar juntos. Seguimos leyendo lo que dice Bruce. Orígenes. El movimiento de los hermanos se originó alrededor del 1825. Aunque los hermanos normalmente insisten que sus raíces realmente están en la era apostólica, porque su objetivo, hasta donde es posible, es mantener un orden sencillo y flexible de la Iglesia como la de los tiempos del Nuevo Testamento. A principios del siglo XIX, las barreras que separaban las varias denominaciones cristianas eran más difíciles de superar o penetrar que las que son hoy día. Los fundadores del movimiento de los hermanos eran un grupo de hombres jóvenes, principalmente asociados con la Universidad de la Trinidad en Dublín
Irlanda, que intentaban encontrar una forma en que pudieran reunirse sencillamente para la adoración y la comunión como cristianos y compañeros, dejando de lado las barreras denominacionales. Ellos no tenían ninguna idea que estaban empezando un movimiento, y aún menos tenían el pensamiento de fundar una nueva denominación, porque eso habría destruido el mismo propósito por lo cual se estaban reuniendo. Durante un tiempo, algunos de ellos siguieron siendo miembros de sus iglesias originales, en que de hecho algunos de ellos eran ministros ordenados, pero en general esta situación no siguió siendo factible por mucho tiempo. Uno de sus primeros líderes era un clérigo de la iglesia en Irlanda llamado John Nelson Darby, 1800-1882. Un hombre de una fuerza poco común en su intelecto y personalidad que tenía la visión del establecimiento de un testimonio mundial corporativo para la unidad de la Iglesia de Cristo en una edad de fragmentación eclesiástica. Su punto de vista se perpetuaron por los hermanos exclusivos y no por el grupo de hermanos libres. Cuando tuvo lugar la separación entre los dos en el año 1848, los que eran del lado de Darby les fue dado el nombre de hermanos exclusivos. Desde Dublín el movimiento se extendió a Inglaterra. En Inglaterra la primera asamblea de hermanos se estableció en Plymouth en el 1831. De allí surgió el término popular hermanos de Plymouth. Dos líderes de los hermanos que se reunían en Plymouth, Samuel Pridham y Trágeles, 1813-1875. Samuel Pridham Trágeles y en grado menor el pariente Benjamin Willis Newton, 1807-1899. Fueron responsables por una de sus mejores críticas del Nuevo Testamento griego que apareció en Inglaterra en el siglo XIX. Otra reunión importante de los hermanos era la capilla de Bethesda en Bristol, que tenía como copastores al hebraísta escocés Henry Cray, 1805-1866, y Jorge Müller, que había nacido en Alemania, 1805-1898. Mejor conocido por el gran orfanato que él estableció en esa ciudad en el 1836 y que ha sobrevivido hasta el día presente. El doctor Bardano también era un miembro de los hermanos cuando fundó su orfanato igualmente famoso en Londres en 1870. El movimiento misionero mundial. El cuñado de Jorge Müller, Antonio Norris Groves, es considerado como el primero de los hermanos que salió como misionero. Él dejó su profesión bien remunerada como dentista de Exeter para llegar a ser un misionero pionero, primero en Bagdad, Irak y después en India. Perdió tempranamente a su esposa y a una hija, víctima de una epidemia en Irak. Él era un hombre tierno y de gran corazón, que nunca se olvidaba que las cosas que unen a los cristianos son inmensamente más importantes que las cosas que los dividen. Qué buen pensamiento. Los soportaría sin límite aún con todo su mal, dijo él de alguna persona con quien le discrepaba seriamente, que separarme de lo bueno que tiene. Si esos rasgos que él pensaba que eran malos eran tan así de verdad o no, sus palabras expresaban la actitud que los hermanos libres reconocieron y muchos aún reconocen como es su ideal. El movimiento de los misioneros los hermanos lanzado por Groves continúa hasta el tiempo presente en todos los continentes. Más de 1000 misioneros están comprometidos en el mismo. Algunos misioneros de los hermanos han sido los pioneros en más de un sentido. Entre estos había escoceses Frederick Stanley Arnott y Dan Crawford, que exploró áreas desconocidas en África Central, 1858-1926. Fue Arnott que primero abrió Katanga y le dio a conocer al mundo en la década de 1880. Los misioneros hermanos se encuentran principalmente en África Central, India y América Latina. Ellos cooperan con las otras organizaciones misioneras en la práctica de comisiones misioneras. Su obra es registrada bajo la designación Misiones Cristianas en Muchas Tierras, CMML por su sigla en inglés. Doctrinas. Con respecto a sus doctrinas, los hermanos libres no tienen peculiaridades. Ellos sostienen la fe cristiana histórica porque simplemente encuentran
que es enseñada claramente en la Biblia, que es para ellos, como lo fue para los hijos de la Reforma, su única regla infalible de fe y práctica. Ellos son evangélicos de todo corazón en su comprensión y presentación del cristianismo, proclamando a Jesucristo, el Hijo de Dios, como el Salvador todo suficiente de aquellos que ponen su confianza en Él y como la única esperanza para la humanidad. Por esta razón, muchos de ellos hallan que es especialmente fácil de cooperar en el testimonio con otros que comparten este énfasis evangélico. Y en muchas causas evangélicas interdenominacionales hacen que su influencia sea mayor que la de su fuerza numérica podría llevar a uno a esperar. Por ejemplo, ellos han tenido un rol muy importante y activo en todas las cruzadas que el Dr. Billy Graham ha dirigido en las Islas Británicas. Los comienzos del movimiento de los hermanos fueron asistidos por un interés perspicaz en el cumplimiento de la profecía bíblica y muchos de ellos todavía se caracterizan por este conocimiento de la escatología. Sus signarios dan un lugar bastante prominente a la segunda venida de Cristo, pero no es sostenida ni impuesta por ellos una única línea de interpretación profética. De hecho, una de las características que muchas personas hallan atractiva con respecto a su comunión es la libertad espiritual e intelectual que se disfruta allí en una atmósfera de amor fraternal. Prácticas. Es la práctica y no la doctrina aquello que los diferencia. Entre los hermanos libres, el bautismo solo se administra a las personas que hacen una confesión personal de la fe en Cristo, ya sea adultos o niños. Y el modo de bautismo es de inmersión. Ellos observan la cena del Señor todas las mañanas del domingo. Sostienen que la mesa del Señor es para todo el pueblo del Señor. Esta en realidad es su reunión más característica. Cuando se reúnen para la comunión junto con otros cristianos que desean unirse a ellos para esta ocasión, sus devociones no son dirigidas por ningún ministro presidiendo la reunión y no siguen ninguna secuencia o programa organizado de antemano, sino que es, no obstante, marcada por una espontaneidad y orden reverente. Varios hermanos contribuyen a la reunión por la sugerencia de cantar ciertos himnos, guiando a la congregación en oración y acción de gracias, o leyendo y exponiendo un pasaje de la Biblia. Los hermanos no tienen ningún ministro ordenado apartado para funciones que otros no pueden realizar. Un número considerable da todo su tiempo a la evangelización y a la enseñanza de la Biblia, pero no son considerados como siendo clérigos ordenados. Las distintas iglesias locales se administran por los hermanos responsables llamados ancianos o sobrevedores, pero estos no tienen ninguna jurisdicción fuera de sus propias iglesias locales y dentro de ellas intentan guiar por el ejemplo en lugar de dirigir por reglamento. Número. Los hermanos siempre han manifestado una falta suprema de interés en su fuerza numérica. Sus números son difíciles de evaluar, en parte porque no existe ninguna estadística precisa y en parte porque no existe ninguna línea estricta de separación entre las asambleas de los hermanos y otras iglesias evangélicas independientes. Una estimación común de su fuerza en Gran Bretaña e Irlanda es de 100.000, cuando fue escrito este artículo. Pero esto es en el menor de los casos, un número aproximado. Ellos se encuentran en todos los estratos de la sociedad y en todas las diferentes áreas de la vida. Esto es lo que podemos encontrar o pude encontrar sobre quiénes son los hermanos. Y a continuación vamos a dar la reseña de la obra del Señor entre las asambleas de los hermanos en el Uruguay. Y esto, como digo, al terminar, lo pudimos realizar por la ayuda de varios hermanos. Y es muy interesante, porque esto no lo van a encontrar en internet. Así que somos medio los únicos que lo tenemos. No, lo tienen todos los que quieran, por cierto. Y bueno, la obra del Señor en el Uruguay comienza en el año 1882. Y ustedes van a ver qué interesante es cómo Dios obra. Dice así: los comienzos de la obra entre las asambleas se inicia con el arribo al Uruguay del hermano Juan Enrique Ewing, un inglés nacido en el año 1855
y convertido al Evangelio a los 14 años. Ingresó en su juventud al East London Institute, donde recibió una sólida formación espiritual y misionera. Una versión de su llamado al servicio en la obra indica que, habiéndosele despertado el deseo de llevar el Evangelio al Asia o al África, y que pensando en eso, entró en su habitación, la cual usaba como lugar de retiro para la oración, la lectura y la meditación. Y mientras miraba un mapa de Sudamérica, su dedo se detuvo en el Río de la Plata, y su corazón, trabajado por Dios, sintió un llamado especial. Otra de las versiones dice que mientras pensaba sobre estas cuestiones, entró en una biblioteca. Los últimos rayos del sol poniente, entrando por una ventana abierta, caían directamente sobre la parte inferior de un gran mapa que colgaba de una de las paredes. El mapa era de Sudamérica y en la parte iluminada el joven leyó las palabras República Argentina. Era imperioso el llamado del Señor para venir a América y especialmente a Argentina. De ahí la importancia de episodios casuales, entre comillas, en su vida, como la escena del instituto frente al mapa, la carta que recibiera de Graham Hinds, procedente de Sudamérica, pidiendo obreros, y su posterior viaje y desencuentro en Buenos Aires. Es así que en el año 1882 llegaba a Argentina, teniendo como sorpresa el que no estaba esperándole la persona con quien se había carteado, un estanciero inglés llamado Federico Fletcher. La historia cuenta sobre ello lo siguiente. Por el extravío de alguna correspondencia, resultó que don Enrique llegó al puerto sin que el señor Fletcher supiera nada y se encontró de buenas a primeras en plena ciudad, sin que le recibiera y sin conocer el idioma. En esa situación, el recién llegado se ubicó en una calle muy transitada, sentando sobre sus maletas. Y es así que acertó a pasar por allí un señor inglés, Federico Fletcher, preguntándole a dónde quería ir y cómo se llamaba, a lo que contestó: mi nombre es Enrique Ewing y quiero ir a la casa del señor Fletcher. Este encuentro fue la confirmación definitiva de la empresa comenzada por él. Aprendió a depender no de los hombres, sino de Dios. Ese mismo año comienza a realizar visitas más o menos prolongadas al Uruguay, iniciando la obra evangélica en este mismo año y continuando realizando viajes periódicos donde se registran las crónicas de la época como obrero en Montevideo. Cansado, enfermo y entrado en años, viaja definitivamente a Inglaterra, de donde parte a la presencia del Señor a los 69 años de edad, el 26 de abril de 1924. 1899. Acompañado por Ewing, el hermano Moore visita Maldonado, donde encuentra interés, y es así que en el año 1904 se establece una congregación que, lamentablemente, al poco tiempo se extingue por falta de atención. 1904. Como resultado del trabajo de tesón y perseverancia, actividad que caracterizó a aquellos hermanos, se logró formar un grupo de personas interesadas en la palabra de Dios, tanto en Montevideo como en el interior. Es así que se establece la primera asamblea ubicada en el centro de Montevideo, en la calle 25 de Mayo, frente a la calle 1 de Mayo. Ese mismo año hay un nuevo aporte del extranjero. Llegan los hermanos Constable y Nobles, quienes comienzan a trabajar en la zona de la Unión. En 1905, en la calle Montecaseros, Villa de la Unión, en el hogar de unos creyentes se comienzan reuniones. Fue un nuevo baluarte evangélico, el que 3 años más tarde se constituiría en iglesia. Ese mismo año, el 11 de octubre, llegan las señoritas Evelyn David y Luisa Westermann y alquilan una casa en la calle García Peña, en la zona del Reducto, donde comienzan con reuniones. 1906. A los 2 o 3 meses de instaladas estas señoritas, se le pidió que dejaran la casa que había alquilado por el grave delito de predicar el Evangelio.
Es así que alquilan otra casa con terreno, cerca de la anterior, y aprovechan el espacio disponible para instalar allí una carpa salón. Podríamos llamarla carpa casera, dado que era de armazón de madera y laterales y techo de arpillera. Para hacerlas, las señoritas utilizaron su máquina portátil de coser, teniendo la carpa una capacidad para 120 personas. Y junto con el pionero de la obra rioplatense, don Enrique Ewing, comienzan las primeras reuniones evangélicas. La señorita Evelyn guiaba el canto con un pequeño armonio, mientras que la señorita Luisa vigilaba la puerta. Ese mismo año llega el señor George y señora. Año 1907, llega don Tomás Ward y trabaja en el centro, en la zona del centro. Este año el señor Nobles y su hermana, la señora Horton, dejan su residencia en Villa de la Unión y se trasladan a la Villa de las Piedras, departamento Canelones, y comienzan una obra en dicha ciudad. 1908. El trabajo realizado da sus frutos y en Villa de la Unión se establece una asamblea, en la calle Asilo 49, número 49. También la obra en Las Piedras da su fruto y también allí se establece una asamblea, que años más tarde pierde continuidad. Es interesante que ambas congregaciones comiencen el mismo día, 7 de junio. 1909. El 18 de agosto llega al país el misionero Arturo White, quien se radica en la zona del Reducto y ayuda en ese lugar a don Juan Constable, quien a la vez le enseñaba el idioma. 1910 llega don Diego Castle, quien iría al departamento de San José. 1913. Los hermanos White y Constable llevan el Evangelio a un nuevo barrio llamado Maronias. Han sido animados por la buena asistencia a las reuniones. 2 jóvenes han hecho profesión de fe y por su testimonio parecen ser convertidos. Hay también otros hombres interesados. 1915. Escribe don Guillermo Paine: he tenido el privilegio de pasar el mes de noviembre con los hermanos de Montevideo, anunciando el Evangelio en 4 centros donde acostumbramos a celebrar reuniones, es decir, 1 semana en La Unión, 10 noches en calle Zavala, 5 en calle Defensa y 2 en Las Piedras. La ciudad de Montevideo es muy extensa y nuestros hermanos están esparcidos en todas partes, de modo que he tenido que viajar mucho para visitarlos a todos. En Conchillas, departamento de Colonia, el hermano Carlos Torre ha estado recientemente en ese punto. Escribe elogiando la buena obra evangélica entre grandes y chicos, llevado a cabo por el hermano Cabral. Dice: hay un buen grupito de creyentes reunidos alrededor de la mesa del Señor. Y nunca recuerdo haber visto a niños más ordenados e inteligentes en la escuela dominical como también en la pública. Esta última, la escuela pública, ha recibido mención honorífica del inspector de escuelas. Las reuniones de evangelización están bien concurridas. El hermano Cabral y su esposa están haciendo una muy buena obra y el Señor la está bendiciendo. En el año 1916, con el crecimiento de las iglesias en Montevideo y con el apoyo de la Asamblea en Las Piedras, impulsan lo que fue la primera conferencia unida de Semana Santa. 1918. El 20 de noviembre la iglesia en Villa Unión inaugura su edificio propio, el primero con que contarían las asambleas de los hermanos en el Uruguay. Fue construido en su parte exterior con chapas de hierro galvanizado y en su interior forrado de madera. Fue edificado en la calle Asilo, número 47. 1919. Llega a Uruguay, proveniente de Argentina, un creyente de origen holandés, don Juan van Iseldijk, quien por más de 40 años estuvo dedicado al colportaje. En sus comienzos ofrecía su mercadería, la Biblia, en los alrededores de la estación central del ferrocarril y posteriormente recorrió la campaña visitando todas las capitales departamentales y gran cantidad de ciudades, pueblos y villas, sembrando la palabra. 1920. Se comienza a evangelizar la zona de La Teja por parte de la señora Garland, quien llegaba ese año al Uruguay. Conati y señora trabajan en la zona del centro, Unión y La Teja.
llega también don Tomás Mil, quien va a trabajar en la obra en Villa Las Piedras, departamento de Canelones. El 24 de agosto, en la iglesia de la Unión, se realiza un bautismo de 3 creyentes jóvenes. El salón estaba completamente lleno y había más o menos unas 100 personas adultas. 1921. Escribe don Juan van Ixelding. Durante los 26 meses que he estado en Montevideo, he podido vender 19.000 ejemplares de las Escrituras. Encontré oposición por parte de los enemigos del Evangelio. En la penitenciaría hay vigilancia para que no entre literatura evangélica. Sin embargo, hay 4 o 5 presos salvados por la fe en Cristo. Don Diego Castle está en San José y trabaja con fidelidad. En Maronia hemos principiado una escuela dominical. Hace un par de meses, 2 ciegos compraron Biblias y viendo su deseo por la literatura hice venir libros de en braille y la señora Gertrudis de Constable les ayuda a aprender a leer. (1922) Con la ofrenda de un buen hermano de Nueva Zelanda, se pudo comprar 2 terrenos en la calle Guadalupe, esquina Pando, donde luego se edificó el salón y la casa habitación. Mientras tanto, las reuniones de la zona se realizaban en la calle Bellavista. En septiembre, con la visita del hermano Gilberto Ligar de Argentina, se tuvo una serie de reuniones en la Unión, finalizando con el bautismo de 5 hermanas. Luego el hermano Ligar tuvo una serie de reuniones en La Teja. 1923. Escribe don Gilberto Ligar. Noticias sobre Uruguay. He visitado la Unión, donde tuve 15 de reuniones. El Viernes Santo se celebró la conferencia para creyentes en la tarde y por la noche. Además de nuestra visita, estaba Drake de Quilmes, Castlen de San José, Milt de Las Piedras y de calle Zavala el hermano Pusterla. El 1 de abril principiamos una serie de reuniones en La Teja, una obra comparativamente nueva, donde abunda el elemento comunista. Hay un club de anarquistas no muy lejos de allí. El Señor nos concedió algún fruto, visible también. El hermano White, en Reducto, está muy ocupado con la construcción de un nuevo local. Tuvimos el privilegio de estar en el centro, en la calle Zavala, tanto en la predicación al aire libre en Plaza Libertad como en la reunión unida de oración que se celebra allí todos los sábados. La politiquería y el anarquismo militan mucho en contra de la aceptación del Evangelio. 1924. El 15 de noviembre se inaugura el salón en la calle Guadalupe y Pando, Reducto. Al día siguiente, 21 hermanos se congregan por primera vez en ese lugar y celebran la Cena del Señor. En la reunión de inauguración vinieron invitados de Buenos Aires a tomar la palabra. Don Enoch Brown y Walterio Drake. Ese mismo año llega al Uruguay la señora Packham. Escribe Juan Constable. Nuevamente se celebró la conferencia anual del día llamado Viernes Santo. Fue un día notable en la historia del testimonio del Señor aquí. Se realizó en la mañana y en la tarde en el salón de la sociedad italiana que habíamos alquilado. Todas las sillas estaban ocupadas y calculamos que éramos más de 250 personas. También en la reunión de la noche había más de 200. Tuvimos una reunión al aire libre en la avenida principal. Los hermanos Brown de Buenos Aires, Liar de Córdoba, Castel de San José y White, y el que suscribe ministraron la palabra. Para estas conferencias asistieron hermanos del Centro, de Reducto, de La Teja, La Unión y Las Piedras. En 1925 en la zona de La Teja se establece una asamblea. También se comienza a celebrar la Cena del Señor en la ciudad de San José, donde se bautizaron 3 hermanos. Ese mismo año llega para radicarse en Uruguay don Percy Gaze. Sobre la obra en el Uruguay escribe Ernesto Gray de Buenos Aires. He estado trabajando 4 meses en Montevideo y me es grato dar algunas impresiones de esta estadía. La mayor parte fue en la obra de colportaje y evangelización en los pueblos alrededor de Montevideo. Si bien pude prestar un poco de ayuda en Unión, Reducto y La Teja.
En 2 ocasiones tuvimos conferencias generales concurridísimas en calle Zavala, donde los hermanos Ward, George, Mills, Narde y Castle y el que suscribe ministraron la palabra. Pude vender 1012 libros entre Biblias, guías de viajeros y evangelios. 1927, noticias del colportor Iseldick. Un hombre que había oído el evangelio en las piedras se fue a Sarandí del G. Visité este pueblo y encontré a ese hombre que daba buen testimonio. Visitando más de 25 ciudades, llegué a Tacuarembó y encontré al hombre que había estado en Sarandí del G, quien tenía de vez en cuando reuniones caseras en su hogar. Llega en esa época para trabajar en Uruguay el hermano Don Enoch Brown. 1928, relato de Chaplin, R.L. Chaplin. En un auto bíblico de la Sociedad Bíblica Americana, después de varios viajes cortos visitando las colonias Valdense y Suiza, con el hermano Rosendo Souto salimos vía San José a Florida, con el fin de visitar los pueblos de Sarandí del G, El Carmen, San Gregorio de Polanco y de allí a Tacuarembó y Rivera, límite de nuestro campo de labor. En San José pasamos 2 días con el hermano Castle y Brown, recién llegado a Montevideo. Fue interesante la buena venta de libros en la Capilla, El Carmen, San Gregorio de Polanco y Corrales. El viaje duró 7 semanas y vendimos 1.300 ejemplares de la Biblia, textos de pared, etc., además de los folletos y porciones bíblicas, y de dirigir 8 reuniones públicas. 1930. Se adquiere el 30 de julio de ese año, con ofrenda del extranjero, el primer coche bíblico. Sobre este hecho, recordó Don Enoch Brown, muchas lavanderas y obreras de regiones lejanas se quitaron horas de descanso para hacer otras obras extras y ofrendar al Señor. Ese mismo año, en el mes de octubre, sale a la obra el primer misionero encomendado por las asambleas en Uruguay, don Cirilo Rojas. Ahora mi hermano va a tratar de poner la foto que tenemos del coche bíblico que se compró en 1930. Que luego vamos a ver un video donde ustedes van a ver cómo se trabajaba con ese coche bíblico, cómo se comportaba. ¿Está pronto? Bien. Seguimos. Habíamos dicho que el final de octubre se había encomendado el primer misionero por las asambleas don Cirilo Rojas. 1933. En el coche bíblico, don Cirilo Rojas y don Tomás Sanz, que hacía muy poco había llegado al país, llevan el Evangelio a la ciudad de Rocha. También en la calle Francisco Miranda, 4412, zona de la Espada, en la casa de las misioneras Luisa Wetleman y Elena Garland, se comienzan clases de escuela dominical y reunión de señoras. Ese año, en la calle Arrieta, se comienzan reuniones de evangelio. Para trabajar en la obra llega al país el hermano Haroldo Graham y señora, quienes luego realizan junto a don Percy Ace una nueva visita a Rocha y llegan a Castillo. Escribe R.L. Chaplin. Durante 2 meses viajamos por el Uruguay y por encontrarse nuestro coche bíblico inutilizado tuvimos que hacerlo en ferrocarril, autobús y también en charrette. El charrette, por si alguno de los jóvenes no sabe lo que era un carro guiado por caballo, ¿verdad? Visitamos a muchos amigos de Colonia Valdense y Colonia Suiza y nos dio gozo ver la obra evangélica establecida en Rosario y en Riachuelo, Canteras, resultado en gran parte de la obra bíblica efectuada allí. En Montevideo fue bueno notar el progreso en la obra, no obstante la ausencia por fallecimiento del hermano George. En 1934, el 28 de abril, se realiza en el Río el primer bautismo de 4 hermanos, dando así el día siguiente inicio la asamblea en la ciudad de Rocha. 1935, en este año, se bautizan 2 hermanos en la ciudad de Castillo. 1936, con la llegada de los esposos Richard y señoras, quienes se radican en Maldonado, la obra en ese lugar toma un nuevo impulso. Ese año llega don Andrés Thompson,
yendo a ayudar en la obra en Rocha, para luego de algunos años ir a trabajar a Carmelo, departamento de Colonia. 1937. Luego de ser visitada en años anteriores por los hermanos San y Rojas y posteriormente por don Haroldo Graham con la carpa, en Villa del Carmen, departamento de Durazno, se reúnen 8 creyentes a celebrar la Cena del Señor junto a don Cirilo Rojas y señoras, quienes recién se habían casado, comenzando en ese lugar una asamblea. Y yo no puedo seguir la lectura sin contar algo que nos enteramos después de muchos años, de algo que pasaron nuestros hermanos don Cirilo y su señora doña Carmen, cuando fueron a vivir en el Carmen. Una de las cosas que contaban, pasaron hambre. Y usaban la hierba 3 días, la ponían a secar al sol para tomar otro día. Eso nos motivó cuando comenzamos a trabajar para el Señor en llevar adelante la Comisión Pro Obra Misionera para que ningún hermano misionero pasara más hambre. Son cosas que golpean el corazón, ¿verdad? El 26 de marzo se celebra la conferencia anual, contando con las visitas de Juan Ross y Gilberto Lígar de Argentina y con los hermanos Tomás Mills, Tomás Ward, Haroldo Graham, Cirilo Rojas y don Juan Costable. La asistencia fue aproximadamente de 350 personas. Linda asistencia, ¿verdad? El 19 de mayo comienza una asamblea en Castillo, departamento de Rocha, donde luego se edificó un salón. Durante el primer semestre se visita el pueblo 25 de agosto en el departamento de Florida, teniendo varias reuniones de escuela dominical con un promedio de 20 niños. También para mayores, habiendo escuchado un promedio de 50 personas. En el coche bíblico iban los hermanos Tomás Mil, Blas Bonino y Tomás San. La hermana Ángela Alegre prestó su ranchito para las reuniones en ese lugar. En octubre, en el coche bíblico, Tomás San y un hermano argentino llamado Nardi visitan el departamento de Colonia, Valdense y Conchilla, donde el matrimonio Firpo y Rafo mantienen el testimonio para el Señor en ese aislado lugar. Luego visitaron la ciudad de Carmelo durante 20 días anunciando el Evangelio. Allí se les unió el hermano Bonino. Si bien no hay obra establecida, se encuentran algunos creyentes que llegaron de otros lugares. En 1938 llega al país el misionero Guillermo Goodson, quien comienza a visitar Rocha, Castillo, Lascano y otros lugares del departamento. En 1939, don Emilio Sosa y don Guillermo Goodson hacen su primera visita al Chuy, el 29 de septiembre, comenzando a evangelizar ese lugar. 1940. Sale a la obra, encomendado por las asambleas en el Uruguay, el hermano Samuel Campos, el segundo misionero oriental. También sale a la obra la señorita Angelita Martínez. Don Andrés Thompson comienza a trabajar en Carmelo, departamento de Colonia. Ese mismo año se empieza a tener reuniones de predicación en casa de los hermanos Amado, en calle Oficial y Peterosi, en la zona de Piedras Blancas, Montevideo. 1941 llegan los hermanos Guzón a Lascano y el día 13 de mayo para evangelizar ese lugar. 1942 se celebra por primera vez el 4 de octubre la Cena del Señor en Lascano, departamento de Rocha. Esta iglesia llegó a tener 17 hermanos en comunión, siendo los hermanos Goodson quienes trabajaron allí. Don Andrés Thompson también empieza a evangelizar en la ciudad de Nueva Palmira, departamento de Colonia. 1943, en casa de los hermanos Ferrando, en Pueblo Progreso, departamento de Canelones, se empieza a hacer en su casa una pequeña clase bíblica donde concurren vecinos de la zona. Luego se edificó un salón independiente de la casa para la predicación del Evangelio y escuela dominical. En 1944, en el mes de septiembre, don Samuel Campos y Tomás San comienzan la obra en la avenida Garzón, en la zona de Colón, Montevideo. También se inicia una asamblea en el Chuy, departamento de Rocha, que luego de un tiempo se diluyó.
Los días 7 y 8 de abril se celebran en el Victoria Hall, calle Río Negro 1483, las conferencias de Semana Santa. En Rocha, los días 10 al 12 de febrero se celebran reuniones especiales, contando con la presencia de hermanos de Castillo, Lascano, Chuy, San José y Montevideo. Luego de años de testimonio en casa de los hermanos López, en calle Arrieta, el 11 de marzo, se comienza una asamblea y esa misma tarde los hermanos reunidos deciden empezar un fondo pro edificio propio, cosa que lo podemos apreciar actualmente en calle Arrieta 3462. En La Teja, el 1 de junio, fueron bautizados 7 personas, 4 fruto de la obra en La Teja y 3 fruto de la obra en Barrio Conciliación. El 10 de junio, en Avenida Garzón, zona de Colón, Montevideo, 11 hermanos se reúnen por primera vez dando inicio a la iglesia en ese lugar. Año fructífero, pues también en la ruta 8, kilómetro 75, en casa de los hermanos Bonifacio se comienzan a tener reuniones de predicación, lo que luego se transformaría en una asamblea. De esto tenemos un video donde vamos a estar viendo muchas cosas lindas, especialmente para aquellos que tenemos varios años. Vamos a estar viendo rostros de personas que hoy están con el Señor, pero que fueron grandes propulsores de la obra acá en el Uruguay. Ustedes los van a ver ahí, está muy bien diseñado por los hermanos que de allí de kilómetros, hoy 73 y medio, que se tienen su iglesia. Cuando esté pronto. Muy bien. Un poco de historia. Contaremos cómo Dios trajo el mensaje del Evangelio utilizando como columnas y baluartes a los hermanos Viterbo, Rosalío Guillén y Donaldo Tosi. Tenemos que irnos a las primeras décadas del 1900. Viterbo Guillén y Anastasia Baute vivieron su niñez y parte de su juventud en las cercanías de Solís de Mataojo. Luego se mudan a Montevideo, donde se unen en matrimonio. Conocen el Evangelio en la Iglesia de los Hermanos Libres, ubicada en la calle Comercio, hoy en Espronceda. Allí ya se encontraba trabajando en la obra del Señor Donaldo Tosi. Aldo y Rosalío se convierten en muy buenos amigos y serán muy compañeros trabajando juntos en la obra, apoyándose uno en el otro. Rosalío y su esposa Anastasia sienten el deseo de compartir con sus cuñados y hermanos el mensaje que había transformado sus vidas. Les visitan en numerosas oportunidades, trayendo el mensaje del Evangelio a este lugar. Dios llama ahora a una nueva familia radicada en el kilómetro 75. Se trata de los recién casados Timoteo Bonifacio, Colla y Fredesvinda Baute, Felucha. Donaldo y Rosalío les proponen comenzar a hacer las reuniones en su casa. Ellos, con humildad, mansedumbre y tesón, aceptan la propuesta. El matrimonio de Colla y Felucha está entre los primeros en solicitar ser bautizados, y junto a sus hijos, que nacerían luego, Wilma, Hugo y Gladys Bonifacio sirven en la obra. Es así que el 3 de febrero de 1945 se lleva a cabo la primera reunión. Doña Dorcina Marrero de Baute, suegra de don Guillén, recibe a Jesucristo como su Salvador y también los acompaña en esta misión animando y entregando las invitaciones. Lo hacía de una forma clara, directa y convencida. Guillén y Anastasia, su esposa, ven reunidos a casi toda su familia y amigos. Así el relato que se encuentra en Hechos capítulo 10, verso 33. Invitaron a familiares y amigos para escuchar todo lo que Dios había dicho. Donaldo motivaba al joven Milton González, residente de la zona. Milton contaba sobre sus primeras experiencias. Si Dios me llama, no estoy escrito en el libro de la vida. El Señor no va a hallar la inscripción de mi nombre porque no le he aceptado en mi corazón. Fue un siervo fiel al Señor,
que hizo mucho para que la llama siguiera alumbrando aquí. Él decía que esta era una obra que crecía desde dentro de la familia. Junto a su esposa Wilma Bonifacio y a la familia de Carlos Fernández y Nora López, por algunos años estuvieron a cargo de acompañar y apoyar la obra en este lugar. Muchos hermanos colaboraron siempre, acompañando desde Montevideo. Recordamos algunos de ellos: María Celia Loaces, doña Chela, esposa de Alto Tosi; Anastasia Baute, esposa de Guillén, y doña Dorcina Marrero de Baute; Osvaldo Guillén, Isabel Entalián, quien interpretaba el acordeón a piano; Nelson Arispe y Mario Fernández, quienes se encargaban de realizar la escuelita dominical; Alfredo Stanley y Adela, su señora, entre muchos otros fieles y queridos hermanos. Donaldo siempre mantuvo su deseo y exhortación a que no se estancara el mensaje del Evangelio, sino que siguiera expandiéndose. Se miraba hacia las localidades cercanas a la zona: Soca, Solís, Gregorio Aznares, Montes, Miguel. En Solís de Mataojo se predicó el Evangelio en la plaza pública, reparto de folletos, y por un tiempo se apoyó una familia de origen ruso que, instalados allí, mantenían una obra cristiana. Esta continúa activa hasta el día de hoy. En Aiguá, en casa de una familia, se realizaron reuniones por un tiempo. También se hacían visitas a la cárcel de Minas, La Valleja. El 19 de abril de 1980 se celebra una reunión especial de aniversario, en un viejo almacén y bar de la zona, recientemente adquirido por la familia de Norberto de León y Marta González. Hubo una gran asistencia de vecinos, llenando el lugar. Donaldo, en su predicación del Evangelio, menciona: los lugares de vicios, Dios los cambió en bendición. Gracias al Señor damos por su continuo sostén, por los que nos presidieron y los que mañana estén. Pedimos al Dios del cielo su gracia, sabiduría y fe para que su luz siga brillando aquí en el 73. El 25 de abril de 1981, los hermanos pasan a reunirse en la casa de la familia de León González. Los recién establecidos Norberto y Marta, junto a sus hijos, aceptan el desafío de poner a disposición de la obra parte de su hogar. Es allí donde la iglesia se reúne hasta el día de hoy. Destacamos la labor de don Rosalío Guillén y Anastasia Baute, su señora. Guillén predicaba constantemente, no perdía oportunidad para hacerlo. Lo hizo mientras lo permitieron su cuerpo y sus fuerzas. Fue hasta la Patagonia a predicar el Evangelio a un familiar que estaba residiendo allí. A lo largo de su vida, logró, por la gracia de nuestro Señor, que muchísima gente conociera a Jesucristo. Donaldo Tosi, junto a su esposa, doña Chela, realizaron la tarea de ancianos referentes por 50 años aquí. Sobre Aldo se realizó el siguiente memorial en oportunidad de su velatorio, tras su partida con el Señor. Fue el fruto genuino de las misiones cristianas que se instalaron en el Río de la Plata a partir de finales del siglo XIX. Recuerdan al joven alto, flaco, demasiado flaco y también demasiado solemne para su edad. Convertido a los 14 años, trabajaba con mucha actividad en la obra del Señor. Tenía gran interés en la obra misionera. Creía que Dios lo llamaba a trabajar en algún lugar de la viña del Señor. Les recordamos con mucha admiración y cariño a todos y cada uno de los fieles hermanos que Dios utilizó y continúa utilizando para hacer que su palabra sea oída en esta zona. Hoy en día somos 22 hermanos en comunión. El grupo está formado por niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Por la gracia de Dios, muchos forman la segunda y tercera generación de creyentes. Tenemos el apoyo, memoria y sabiduría de hermanos mayores que nos bendicen con su experiencia. Algunos de ellos estuvieron presentes desde las primeras reuniones: Norberto de León, Marta y Odulia González, Alba Bonifacio, Gladys y Wilma Bonifacio. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Hebreos 13:17. A la cruz y hoy pudieras ser libre en Jesús, que Él quiere darte perdón, salvar de condenar.
Recordamos y hacemos presentes los deseos que Aldo nos inculcara. Imitar la profesión del apóstol Pablo, según leemos en Filipenses 3, 12 al 15. No es que haya alcanzado ya, es decir, haya logrado la perfección, sino que la sigo por si le doy alcance, por cuanto yo mismo fui alcanzado por Cristo Jesús. Que el pasado no sea un freno, una barrera. Perseveremos firmes en lo que hubiéramos alcanzado. Que nos signifique que estamos sobre un trampolín y nos lanzamos con el impulso a una altura mayor, y que esas metas o peldaños conquistados nos acerquen a Cristo, para conocerle mejor a través de su pensamiento, su obra y su santidad. En esta hora de confusión, cuando reina en nuestro mundo el error, en esta hora que la razón ha escogido no escuchar más a Dios, en esta hora que es tan normal llamar mal al bien y al bien mal, llamar mal al bien y al bien mal. Danos sabor a evangelio, sabor de pan verdadero, que la cruz vuelva a ser nuestra mayor ambición. Danos sabor a tu reino, Señor. En esta hora que la santidad pareciera moral medieval, que ya no es la prioridad. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con beso santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Segunda de Corintios 13, 11 y 14. Que la cruz vuelva a ser nuestra mayor ambición. Danos sabor a tu... Bien, creo que fue interesante, ¿verdad? Vamos a seguir entonces con nuestro relato. Nos quedarán más o menos 20-25 minutos, así que ya vamos a estar terminando pronto. Bueno, seguimos entonces con nuestro relato y dice: después de 7 meses de actividad, han dado fin a la gira que con el coche bíblico realizaron los misioneros Cirilo Rojas y Samuel Campos, trabajo que fue limitado en cierto modo por la escasez de nafta. No obstante, se visitaron San José, Rodríguez, Malabrigo, Arroyo Grande, Santa Catalina y Cardona, lugares donde se celebraron reuniones al aire libre y se repartió literatura. En San José y Cardona se colocó la carpa durante 4 semanas en ambos lados para predicar el Evangelio. En la revista Campo Misionero se publica la lista de misioneros que trabajan en Uruguay. En Montevideo lo hacen Percy Hayes y señora, Samuel Campos, la señorita Elena Garland, la señorita Angelita Martínez, Tomás Mil y señora, Tomás San y la señorita Luisa Westmerland. En Rocha lo hacen Goodson y señora y Haroldo Graham y señora. Y en Carmelo, don Andrés Thompson y señora. Y tenemos una foto donde vamos a poder ver en la entrada al local de Reducto a 5 de estos hermanos. El que tenemos a nuestra izquierda mirando es Samuel Campos. Él trabajó en Montevideo y en el coche bíblico, como leíamos. Después tenemos a don Haroldo Graham, que trabajó en Rocha. Un poquitito más atrás está don Andrés Thompson, el que fue a Carmelo. Después el más bajito es el misionero Cirilo Rojas, que trabajó en el Carmen, como decíamos, lo hizo mucho tiempo en San José, también en el coche bíblico y en Reducto. Y por último tenemos a nuestro hermano don Tomás Sanz, que fue el que comenzó la obra ya en Mercedes.
Creo que es un lindo recuerdo poder ver a estas personas. 1946. Llega al Uruguay 2 parejas de misioneros. Ellos son los hermanos Adamson y Alejandro Clark y señora. Ese año, en febrero, se lleva a cabo una campaña de evangelismo en Nueva Palmira. Fueron bautizados 4 creyentes y se comenzó con la Cena del Señor y otras reuniones en un local alquilado. En La Teja, 5 hermanos dieron público testimonio de su fe en Cristo pasando por las aguas del bautismo. 1947. El 27 de septiembre se alquila un salón en la calle Ganaderos 4419, zona de La Espada, con capacidad para 110 personas. Es así que la obra toma otro impulso realizando reuniones de predicación domingos y jueves, también la escuela dominical, y ese mismo año llega la señora Sanz, quien va a ayudar a la obra en Avenida Garzón. 1949. Noticias enviadas a campo misionero de Argentina por don Haroldo Graham. En la ciudad de Rocha, durante 2 años, hemos proclamado el Evangelio desde la difusora rochense, pero últimamente dicha emisora inauguró un nuevo transmisor, 20 veces más potente, ahora alcanza toda la región en Uruguay. Aprovechando que debido a que teníamos reuniones especiales y la visita de varios hermanos, se realizaron 6 transmisiones especiales de Evangelio por radio, en las cuales tomaron la palabra los hermanos Mill, Stanley y Colmer. El 21 de agosto se celebró por primera vez la Cena del Señor en la calle Ganaderos 4419 La Espada, participando 12 hermanos. Ese mismo año comienza la audición Buenas Nuevas. Año 1950. Después de años predicando el Evangelio en la zona Jacinto Vera, los hermanos Vallejo ofrecen su casa para celebrar la Cena del Señor. Y el 18 de julio son 5 hermanos que comienzan una asamblea en ese lugar. 1953. En la ciudad de Pando, departamento de Canelones, comienza una obra que luego de muchos años se diluyó. En 1955, una nueva obra comienza en el Cerro, Montevideo, luego de haber estado instalada la carpa en ese lugar. También en el interior, en la ciudad de Iguá, en el departamento de La Valleja, se comienza a evangelizar. 1956 sale a la obra el tercer misionero oriental, don Emilio Sosa, quien trabajará por mucho tiempo en Lascano y Castillo. También lo hizo en la ciudad de Pando. Ese mismo año llega al Uruguay el misionero don Albarris. También en ese año los hermanos de la Espada pasan a reunirse en la calle Pedro I 701. 1957. El 5 de enero comienza el trabajo del segundo coche bíblico que fuera donado por los hermanos de Nueva Zelanda. Ese mismo año sale a la obra encomendado por los hermanos en Uruguay el hermano Humberto Correa. A fines del mes de octubre llega por primera vez a Tacuarembó el coche bíblico. Se comienza a evangelizar en ruta 8, kilómetro 16, un testimonio. 1958 sale encomendado a la obra del Señor la señorita Raquel Rizo. En el Cerrito de Montevideo, en la calle León Pérez, se comienza un testimonio realizándose predicación y escuela dominical. 1959 sale a la obra encomendado por las asambleas del Uruguay Florence Conetti, quien será la señora de Humberto Correa. En octubre los hermanos San comienza la obra en el barrio 33, en la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano. También se realiza por primera vez el primer campamento Berea, en la ciudad de Progreso, departamento de Canelones. En la zona de Melilla, en la granja de los hermanos López, luego de estar instalada la carpa con el apoyo de don Guillermo Goodson, se comienza un testimonio de predicación del Evangelio. 1960, en la zona de buceo, después de predicar con la carpa, se reúnen por primera vez 8 hermanos alrededor de los símbolos en la Cena del Señor. Ese año da comienzo a la audición Ecos de la Fe. 1961, primer bautismo en Tacuarembó e inicio de la asamblea. En Maldonado se vuelve a celebrar la Cena del Señor. 1962, en mayo, un grupo de jóvenes de Reducto comienza a evangelizar en la zona de Manga, comenzando con clase para niños. También ese año Humberto Correa y don Víctor Boy visitan la ciudad de Paysandú, comenzando la evangelización en ese lugar. 1963. La Asamblea de La Espada se traslada a su salón propio en Molinos de Rafa 812.
Además comienzan 2 anexos que poco después serían asamblea, uno de ellos en calle Verdún, zona del Cerro, el otro en la calle Marcos Salcedo, barrio Flor de Maroñas. 1964, en el Cerrito, calle León Pérez, luego de algunos años de testimonio, se constituye en asamblea que siguió hasta el año 1981. 1965, el 20 de marzo, se inaugura un salón propio en barrio La Paloma y el 2 de noviembre en Flor de Maroñas. 1968 llega a Mercedes como misioneros de Canadá don Leonel Russell y señora, suplantando a don Domingo Robain y señoras, quien habían quedado trabajando en ese lugar luego que se había vuelto a su país don Tomás Sand y su señora. 1969 llega desde Nueva Zelanda, encomendado a la obra, la esposa del misionero Donald Barris, Margaret Persson. Se comienza un testimonio en calle Felipe Contucci, Montevideo. 1970, después de años de testimonio en progreso, varios hermanos de la zona que se congregaban en la ciudad de Las Piedras adquieren un salón y establecen una asamblea. En 1973, el 14 de enero, se celebra la primera cena del Señor ya como iglesia en Manga. También sucede lo mismo en Paysandú, luego de un bautismo. Ese mismo año se celebra la primera conferencia misionera del Uruguay. 1974. Son encomendados desde Canadá los jóvenes misioneros Ken Russell y su esposa, Eunice, quien se radican en la ciudad de Mercedes. 1975, ese año da inicio a la Comisión Pro Obra Misionera y las reuniones de oración unidas del tercer lunes del mes. Se inician las audiciones radiales Meditemos Hoy y Una Voz del Evangelio que se radiaban en Mercedes. 1976, Ken Russell y señora se trasladan a Rosario y comienzan el testimonio en ese lugar. En ese mismo año se traslada al anexo de Flor de Maroñas para Marcos Salcedo 5366, donde sigue funcionando como iglesia. 1977, un nuevo aporte de Canadá. El 10 de noviembre llega Tomás Lutre. Luego de una pequeña estadía en Rosario, se va a Mercedes. Ese año, en el mes de diciembre, se inaugura el nuevo salón de la iglesia en José Bellone 4991, Manga. 1978, encomendados por la iglesia en Mercedes, sale a la obra la señorita Ana Caracciolo. 1980, el 12 de enero, encomendados por la iglesia de Reducto, salen a la obra los hermanos Enrique Vázquez y su esposa Élida. Ese año, el 7 de mayo, el misionero Tomás Lutre llega a Trinidad, departamento de Flores, y comienza a trabajar allí. El 25 de agosto, con motivo de la 8ª conferencia misionera, es presentado a los hermanos el tercer coche bíblico, esta vez donado por hermanos del Uruguay. En la ciudad de Rosario se establece, luego de 3 años de testimonio, la asamblea. También ese año se comienzan 2 testimonios, uno en Dolores, departamento soriano, donde nuestro hermano misionero Leonel Russell y señora se radican allí, y el otro es en Juan Lacase, departamento Colonia, donde Ken y señora comienzan su testimonio en ese lugar. 1981, también encomendados por los hermanos del Canadá, en el mes de febrero, salen a la obra los jóvenes hermanos Roberto Russell y su esposa Cecilia. Hablando de Roberto, está cumpliendo años hoy, así que feliz cumpleaños, Roberto. Quienes trabajan en la ciudad de Mercedes. Este año Ken y señora empiezan el testimonio en Isilda Polier, en el departamento de San José. 1982. En el mes de abril se levanta la carpa en Trinidad y el 22 de mayo se inaugura el salón, comenzando con escuela dominical y predicación del Evangelio. En ese año se inicia un anexo de Marcos Salcedo en Barros Blancos, kilómetro 25 de Ruta 8. 1983, en el mes de septiembre, se inaugura el Salón de la ciudad de Rosario y ese año en Isilda Polier se comienza como asamblea celebrando la Cena del Señor. El 11 de junio se inaugura un nuevo salón en progreso dotado de mayor comodidad para celebrar las diferentes reuniones. Cito en Ruta 5, kilómetro 27. 1984, en la zona de Manilla, departamento de Montevideo, el testimonio en casa de la familia López crece y ese año da inicio a una asamblea que funcionó hasta el año 1996. 1985, en la ciudad de Mercedes, se inaugura otro salón, este en plena ciudad, ubicado en Plaza La Valleja. Sale a la obra, encomendado por los hermanos en Mercedes, Enrique Campillá y señora. Y en Juan Lacase se comienza a celebrar la Cena del Señor.
1987, en la ciudad de Ciudad Polier, se inaugura en el mes de abril un salón con un amplio terreno para las actividades de los hermanos en ese lugar. 1989, en el mes de abril, se tiene el primer bautismo en Trinidad. Además, en mayo se compra un salón. En el mes de octubre, los hermanos Juan Lacalle inauguran un salón de reuniones. 1990, en octubre, en Trinidad se bautizan 4 chicas y el 21 de ese mes se celebra la Cena del Señor por primera vez. 1991, el 26 de enero sale a la obra encomendado por los hermanos Reducto, Enrique Acosta y su esposa Neida, quienes van a trabajar en Carmelo, departamento de Colonia, donde unos meses después se inaugura el salón. Ese año en la ciudad de Mercedes se comienzan las instalaciones del campamento Lombú, dotándolo de cabañas y baños. 1992, el 11 de abril fueron encomendados a la obra por los hermanos de Reducto los jóvenes Ernesto Rey y su esposa Daniela, y el 5 de mayo llegan a San José y se hacen cargo de la asamblea. El 23 de mayo en la ciudad de Mercedes eran encomendados a la obra otro matrimonio joven, Raúl Crupadua y su esposa Graciela, quienes luego irían a apoyar la obra en la ciudad de Paysandú. Ese mismo año, luego de un tiempo de interrupción, se restablece la obra en Barros Blancos, departamento Canelones, y al finalizar el año sale el primer número de la revista Caminando Juntos. 1993 toma nuevo impulso la obra en Palmiras con el apoyo de Enrique Acosta y su señora. 1995, el 18 de julio, son encomendados a la obra por los hermanos Dolores, departamento Soriano Alfonso Quiani y su esposa Mara, ayudando en ese ministerio a los misioneros Lionel Russell y señora. 1996, el 7 de julio, los hermanos que se reúnen en la iglesia de Melilla pasan a congregarse con los hermanos de la iglesia en Colón. En Dolores, el 5 de octubre, hay una nueva encomendación a la obra del Señor. Esta es de la señorita Nurimal Rodríguez. 1997, el 26 de abril, encomendados por la iglesia de Manga, sale a la obra otra pareja joven. Esta vez son Alejandro Huerta y su esposa Elizabeth, quienes, además de su colaboración en la iglesia, dedican parte de su tiempo a visitar la iglesia en el Carmen. El 15 de julio se funda la Asociación Cristiana de Ayuda Integral, ACAI, siendo su cometido principal la creación de un hogar de ancianos. En la actualidad cuentan con una propiedad en la zona de Lezica, departamento de Montevideo, a la que se le agregó últimamente un terreno lindero donde se piensa construir el hogar de ancianos. También el 27 de septiembre las iglesias de Rosario y Carmelo encomiendan a la obra del Señor a Dir Hilnertan y su esposa Milka, quienes ayudarán a la obra en Carmelo. 1998. Se compra el terreno del campamento Alfa en Antoniópolis, departamento Rocha, comenzando en enero del año siguiente sus actividades. 1999, los hermanos Reducto tienen el gozo de encomendar la obra del Señor en una pareja joven. Ellos son Alejandro Las y su esposa Cristina. Un hecho triste para la obra. En Mercedes, manos anónimas incendian el salón del barrio 33. Pero este hecho triste mostró la solidaridad de los hermanos en la fe. En base a ofrendas recibidas se pudo realizar la reconstrucción y en pocos meses se tuvo una reunión de reinauguración del salón donde muchos hermanos de distintos lugares del país pudieron sentir ese día su emoción por ver las cosas grandes que hace nuestro Dios. Año 2000, en el departamento de Colonia, en la ciudad de Tararira, se comienza un testimonio dado que allí hay hermanos en la fe. Año 2001, este año en la iglesia de la Espada, encomiendan un matrimonio joven a la obra del Señor. Ellos son Mario Eizaga y su esposa Esther. Los misioneros Alejandro Las y señora se trasladan a la ciudad de La Costa, departamento de Canelones, y comienzan allí un testimonio donde pronto comenzará a funcionar una asamblea. También en el interior de la República, en la ciudad de Tacuarembó, comienza una nueva iglesia. El 18 de junio de este año se forma el Consejo y Administración de la Obra Misionera en Uruguay, CAMU, suplantando a la hasta entonces Comisión Pro Obra Misionera. Es interesante recordar que fue apoyada por 14 iglesias que estaban representadas por los hermanos allí presentes, un total 20. 2002, las iglesias de de Rosario y Manga encomiendan a los jóvenes hermanos Andrés Russell y su esposa Leticia Tartari a la obra del Señor. Ellos se radican en la ciudad de Maldonado y reinician una vez más la obra en ese lugar. En la ciudad de La Costa se inaugura un salón llamado Faro de la Costa. 2003, se comienzan reuniones en Conchiga, departamento de Colonia. En el mes de septiembre se empiezan las reuniones caseras
en Pueblo Ituzaingó, departamento de San José, en casa de un matrimonio. El 31 de agosto se inaugura un hermoso salón en la ciudad de Maldonado, cuyo nombre es Surgiendo a la Vida. 2004 se empiezan 2 nuevos testimonios, ambos en el departamento de Colonia. Uno es en Miguelete y otro en Campana. El sábado 5 de junio se inaugura el lugar de reuniones en Pueblo Ituzaingó, en una casona que se remodeló por ese uso. En Mercedes se alquila una casa grande en un barrio carenciado de la ciudad, realizándose trabajos entre niños, preadolescentes y adolescentes. Año 2005. El 14 de mayo, al finalizar el retiro para ancianos y colaboradores con sus esposas, en el quincho del campamento Alfa, son encomendados a la obra del Señor los jóvenes hermanos Sergio y Virginia Rodríguez, quienes trabajaron en la ciudad del Chuy, departamento de Rocha. Quiero decir que esta reseña que hasta ahora le hemos dado, queda un pedacito más, se utilizaron diferentes materiales. Primero el librito Memorias de las Iglesias Cristianas Evangélicas, editado por Ronaldo Tosi. También Nuestros Primeros Pasos, Historia de la Obra en Argentina de Carlos Villos. Se usaron las revistas El Sendero Creyente y Campo Misionero de Argentina y también datos aportados por diferentes hermanos para lograr esta pequeña reseña de la obra del Señor en Uruguay. Segunda parte de la reseña de la obra. 2010. Los misioneros Andrés Russell y su esposa vuelven a Montevideo y se congregan en La Espada. 2011, el 27 de febrero, los hermanos de la Iglesia La Espada encomiendan la obra del Señor a la hermana Sonia Revelo, quien iría a Turquía. En el mes de marzo, Enrique Vázquez y señora relevan a don Juan Isilde y señora, quienes eran muy ancianitos y que estaban a cargo de la obra del barrio de Ituzaingó, Montevideo, quedando como responsable en esa iglesia. Esta obra había sido iniciada en el año 1990 por el hermano Isilde, primero en su casa y luego, el 2 de marzo de 1997, celebran por primera vez la Cena del Señor, constituyéndose en iglesia local. Andrés Russell y su esposa sirven al Señor en La Espada a partir de marzo. También lo hacen en Carmelo desde el mes de mayo. En ese año, que los hermanos Santana de la Iglesia del Cerro se trasladan a Marindia, en el departamento de Canelones, y comienzan a tener reuniones en su casa durante 2 años. En el mes de octubre, en la ciudad de Progreso, departamento de Canelones, luego de estar cerrado por varios meses el salón de reuniones, varios hermanos de esa ciudad y que se reúnen en la iglesia José Bellone 4921 Montevideo, reabren las puertas de dicho salón y comienzan a realizar reuniones de oración y estudio de la palabra y clases de la escuela dominical. 2012, mayo, se compra un ómnibus para hacerlo motorhomes y así utilizarlo para la obra. 2013, en los primeros días de enero, ya acondicionado, comienza su labor el 4º coche bíblico, ayudando en sus campañas evangelísticas con la carpa y colaborando con las iglesias en el Uruguay. También los hermanos en Marindia compran un terreno y construyen un local donde se realizan las reuniones, donde comienzan a evangelizar, teniendo diferentes reuniones y contando con un lindo grupo de adolescentes y niños. Su dirección es Murcuyá, Manzana 102, Solar 1. 2015, en la ciudad de Salto, el 22 de noviembre, una nueva obra comienza. Se repite la historia inicial de los hermanos, en que hermanos insatisfechos salieron individualmente de sus iglesias por falta de alimento espiritual y por obra del Espíritu Santo empiezan a juntarse en la casa de una familia para estudiar la Biblia y orar juntos. En respuesta a sus oraciones, conocieron la obra de los hermanos en Uruguay, se hicieron partícipes de sus actividades, se identificaron plenamente con ellos, compartiéndolo en una reunión con los hermanos de campo. Es así que los hermanos Jorge Fares, Gabriel Fernández y Luis Rodríguez, junto a sus familias, pasan a utilizar un salón prestado y establecer una congregación de los hermanos libres en la ciudad, bajo el nombre de Fraternidad Cristiana de Salto. 2016. Dado que en la ciudad de Dolores ocurre un tornado que daña muchas casas y edificios, un buen grupo de hermanos fueron con el coche bíblico a ayudar en diversos ministerios. Esto dio un nuevo impulso a la obra en ese lugar. En ese mismo año, en el mes de diciembre, los hermanos de Ituzaingó celebran la Cena del Señor en su lugar propio, cito en calle Francisco Sainz Rosas, 4645. Es digno de hacer notar que fueron muchas las iglesias
y hermanos en particular que colaboraron ofrendando para que se pudiera llegar a tener ese salón. Dios ha bendecido su obra y en la actualidad, en el 2020, son 64 los hermanos en comunión. 2017, el 18 de noviembre, en el curso de la 45ª Conferencia Misionera, son encomendados a la gracia del Señor una pareja joven de la Iglesia de la Espada. Ellos son Gonzalo Campos y su esposa Mariela Burgos, quienes van a servir al Señor en Panamá. También se estuvo encomendando a un grupo de hermanos de distintas iglesias que en el mes de diciembre se van a África, a Luanda, por 2 meses para ayudar en el servicio del Señor, los que son doctores en la clínica y los otros en la extensión del Evangelio. La iglesia de los hermanos en Salto sigue creciendo, en la actualidad son 14 hermanos. 2018, en noviembre, en la conferencia misionera, son encomendados a la obra a tiempo completo por la iglesia en Maldonado, los hermanos Alejandro Álvarez y su esposa Ana Jiménez. También en ese año los hermanos de Salto adquieren una propiedad para establecer un lugar propio. 2019, en las conferencias generales se presenta a Guillermo Silva y familia quienes vinieron a trabajar en la obra del Señor en la ciudad de Carmelo. También en dicha conferencia se presentan los hermanos Anderson, Almeida y Fría, quienes vienen de Brasil a colaborar en el inicio del internado en el Instituto Berea que se realiza en el Ombú, Mercedes, donde se había acondicionado para dicha labor que comienza con 6 jóvenes de distintas partes del Uruguay. El 8 de junio, en el quincho del campamento Alfa, son encomendados a la obra del Señor en una emotiva reunión los hermanos Ignacio Amarilla y familia y Andrés Amaral y familia, quienes fueron a servir al Señor en la zona del sur del Mato Grosso, en la frontera de Brasil y Paraguay. En ese mismo año, con motivo de las conferencias misioneras, se hace mención a algunas actividades que han sido desarrolladas. Campaña evangelística en Chuy, conferencia en San Carlos, 70 años de la Iglesia en la Espada, 60 aniversarios de la obra de Mercedes, reciente retiro de ancianos en Alfa. Se menciona que en la actualidad hay 33 misioneros nacionales y 12 misioneros sostenidos por el extranjero sirviendo al Señor. Este último informe se terminó de escribir el 16 de abril del 2020. El Señor bendiga su obra. Y ahora, para terminar, vamos a pasar 3 fotos de los hermanos misioneros en 3 ocasiones diferentes, fotos tomadas, donde vamos a ver algunos que ya están en la presencia del Señor. Acá está cortado. Bien, hemos terminado, espero no haya sido demasiado tedioso toda esta cantidad de fechas y números y palabras. Quiero decirles a los hermanos que tengan interés en todo esto, están dispuestas las fotocopias para quienes lo deseen. También si hay cosas que no se han anotado en este periodo de la segunda parte, o sea, desde el 2005 al 2020, pueden hacernos llegar, que la vamos a poner para que pueda estar actualizado. Y sería bueno que en algún momento podamos unirlo y hacer algún librito con fotos. Esta es mi idea, no sé si lo lograré poder hacer. Bueno, hermanos, ha sido un gusto poder estar con ustedes. Espero que el Señor pueda bendecirnos a todos, bendecir nuestra obra. Y mis queridos hermanos jóvenes, tomen recaudo, no apartarnos de las Escrituras. Ya vieron dónde terminó todas las cosas, porque los hermanos de a poquito se fueron apartando de las verdades bíblicas y terminaron en el papado. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar para terminar este momento. Amado Dios, estamos muy agradecidos a ti porque tú nos amaste. Porque podemos disfrutar de pensar en todo lo que has hecho tú por tu gracia en este país y en el mundo entero. Gracias por los hermanos que vinieron a predicar el Evangelio, que nos trajeron la palabra a nuestro Dios. Gracias por aquellos que con mucho esfuerzo hicieron posible muchos salones y mucha obra acá en el Uruguay. Bendíceles ricamente. Bendice a los hermanos misioneros, nuestro Dios.
obra en sus vidas, dales fuerza, ánimo, gozo. Y Padre, bendícenos en esta etapa tan rara que estamos pasando en estos momentos, para que pronto termine y podamos congregarnos y disfrutar de estar juntos. Hemos sufrido en ver que no hemos podido celebrar reuniones todos juntos, nuestro Dios. Clamamos para que tengas misericordia de nosotros. Bendícenos a todos y pedimos especialmente por Roberto Russell, que está cumpliendo años, que tú en esta hora le bendigas ricamente, pueda disfrutar de su familia y también de saber que está sirviendo al Señor. Quedamos en tus manos, encomendándonos a ti, agradecidos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.